Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo ciclo de Ateneos abiertos del Laboratorio de Actividad Física y Deporte del Instituto Federico Dickens. Hoy tenemos a Martín Polo, quien va a disertar acerca de análisis de variables mecánicas y locomotoras medidas con GPS correlacionados con test físicos en categorías juveniles en el fútbol argentino. Bueno, Martín Polo es magíster. Su carrera comienza siendo egresado del Instituto Dickens. Es Master in Science, especializado en la preparación física de fútbol. Además, es preparador físico y readaptador del fútbol del Club Atlético Vélez Sarsfield. Aparte de toda esta presentación, es un amigo de la casa, es alguien que sigue colaborando muy de cerca con el instituto y sigue colaborando muy de cerca con el laboratorio. Así que, Martín, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y ya tenés la palabra y tenés la posibilidad de arrancar a compartir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, para mí es un privilegio poder estar compartiendo este espacio con todos y obviamente, como un egresado del Dickens y como también, un colaborador más del laboratorio, para mí es algo que uno se debe para agradecer, ¿no? Por todo lo que durante muchos años, yo estuve más de 15 años en el laboratorio colaborando, aprendiendo, enseñando y la verdad es que creo que como la mayoría de nosotros es una estructura o una columna que nos ha ayudado a crecer, a formar y obviamente a desarrollar a cada uno en cada uno de nuestros aspectos, ¿no? En cada una de nuestras formaciones. Así que para mí es un honor. Bien, vamos a empezar entonces con la disertación. Excelente. Voy muy rápido, cualquier cosa me avisan, sí, yo voy a tratar de hacer hincapié en lo que me parece que puede llegar a ser lo más relevante y lo más, a lo mejor, interesante para todos. Así que, pero si hay cuestión técnica que pueda llegar a... ¿Pueden observar bien la presentación ahí? Sí, perfecto, Martín. Bien. Vamos a empezar entonces, como dijo Maga, con el análisis de las variables mecánicas y locomotoras medidas con GPS y bueno, cómo esto se pudo correlacionar con test físicos en categorías juveniles del fútbol argentino. En este momento yo estoy colaborando en todo lo que es el desarrollo del Departamento de Bioestadística del Fútbol Amateur de Vélez Sarsfield y es por eso que también hago esta presentación justamente en nombre de la institución. Lo que me interesa que ustedes entiendan que es el Departamento de Bioestadística, qué misión y visión tienen, qué funciones son las que cumple este departamento y obviamente lo que vamos a trabajar y lo que yo les voy a exponer es el análisis que se pudo desarrollar en el año 2019. Nosotros tenemos que entender que la misión del Departamento de Bioestadística tiene la facilidad de recaudar datos para que estos datos sean analizados una vez que vos tenés... No sé si muchos seguramente están familiarizados con este término de Big Data. Nosotros lo llevamos adelante, hacemos la interpretación de estos datos para que estos datos puedan colaborar en lo que es la formación tanto de los técnicos como de los preparadores físicos, como de los médicos, como de nutricionistas, psicólogos, o sea, cualquier profesional que esté dentro de lo que es el fútbol amateur, para que ellos obviamente lo puedan implementar. O sea, no queremos que el dato quede en un dato en sí mismo, sino que realmente pueda colaborar en todo este proceso y fundamental para que pueda optimizar la toma de decisiones, ¿no? O sea, para nosotros es muy, muy importante que lo que podamos registrar desde un dato colabore justamente la toma de decisiones, como les decía, en cualquier ámbito de formación profesional y que sobre todas las cosas esta toma de decisiones termine en lo que es lo más importante en el fútbol amateur, que es el jugador. Por eso nuestra visión, como pueden ver acá, estos son algunos de los referentes que han contribuido y que obviamente que han pasado por el club, ¿no? Fabián Cubero, Thiago Almada, Ricky Álvarez. Lo que se hace desde el Departamento de Bioestadística es tratar de hacer el desarrollo completo del jugador de fútbol, ¿no? O sea, que en todas las dimensiones el jugador justamente que empezó desde infantiles
logre el máximo exponente en el fútbol, que sería justamente ser un futbolista profesional, ¿no? Por eso, si ustedes pueden ver en el copete de la parte de abajo, dice que Vélez trata de hacer una generación de un sistema institucional para la maximización deportiva, ¿no? O sea, queremos que cada uno de estos proyectos que nosotros denominamos, que son los jugadores que comienzan en todo su proceso de formación, terminen alcanzando la elite deportiva. Dentro de las funciones que tiene el Departamento de Estadística, podemos ver que nosotros hacemos diferentes formularios para ver el bienestar de los jugadores cuando están previo a los entrenamientos y post-entrenamientos. Controlamos las cargas semanales y vemos si hay diferencia entre una y otra. Desde el punto de vista de los GPS, analizamos todo lo que son sesiones, partidos y vemos el control de las cargas para lo que es la optimización del rendimiento y la prevención de lesiones. Después, a su vez, también el Departamento de Estadística tiene a cargo todo lo que son las evaluaciones condicionales, ¿sí? Llámese evaluaciones de fuerza, saltabilidad, entrenamiento basado en la velocidad o BBT, flexibilidad, todo lo que es el perfil condicional de la resistencia. Todo esto para que nosotros, obviamente, tengamos las características a lo largo, desde 9ª división hasta 4ª división, y ver cómo esto impacta a nivel de rendimiento de la performance y obviamente en la prevención de lesiones, ¿no? Pero a su vez nosotros desarrollamos obviamente diferentes herramientas que le permita al preparador físico o al entrenador poder prescribir, ¿no? Poder ver, mira, con estos datos estás alcanzando los valores semanales que se necesitan, o estás obviamente también adquiriendo justamente los valores que te prevengan, por ejemplo, una lesión muscular, por ejemplo, una lesión isquiotibial, ¿no? Entonces, la idea es que todas las evaluaciones que se hagan en cualquier perfil condicional te sirvan a vos para tomar una decisión de prescripción. Y por último, hacemos análisis estadístico, que esto lo estamos desarrollando recién en mayor profundidad en este último tiempo, para hacer tablas y obviamente datos descriptivos a nivel inferencial a corto, largo y medio plazo, para generar informes tanto a los coordinadores como a los cuerpos técnicos, y que todo esto obviamente termine ayudando a ver, bueno, cómo podemos todavía seguir mejorando, ¿no? O sea, la idea básicamente es esa. En lo que respecta a lo que vamos a ver hoy, nosotros lo que hicimos en el año 2019 fue hacer todo lo que es el seguimiento a través de la utilización de unos dispositivos de análisis de posición, como son los GPS, y a partir de ahí ver cuáles son los valores que podíamos obtener. Ese era el año que pudimos obtener los GPS de manera completa, anual, porque en el 2018 los habíamos empezado a usar, pero todavía estamos como en una etapa de experimentación. En el 2019 ya nosotros pudimos tener una mayor perfección justamente en qué variables utilizar, cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas, qué criterio también tomar. Y a partir de eso, bueno, también lo que intentamos es ver si hay y en qué medida hay correlación con los test físicos que nosotros podemos llegar a conocer, como los de fuerza, saltabilidad, etc. A manera de introducción, esto es una captura de pantalla que yo hice en su momento, en el 2020, fíjense, de todo lo que sería, si nosotros ponemos en PubMed, que es una de los sitios donde más publicaciones podemos llegar a encontrar a nivel de medicina del deporte, y ponemos simplemente dos palabras, GPS y fútbol. Fíjense en el 2006 la cantidad de paper que había y cómo a lo largo de estos últimos 14, 15 años se incrementó, ¿no? La cantidad de publicaciones al respecto de la utilización del GPS en fútbol. Ahora, esto es muy significativo, ¿no? Porque nos hace entender que es un dispositivo que se está utilizando mucho, pero lamentablemente nosotros todavía en lo que es Argentina no hemos encontrado valores de referencia, ¿no? No hemos encontrado ningún dato que pueda ayudarnos a interpretar justamente cómo está desde el punto de vista de la performance de las variables locomotoras o de las variables mecánicas los jugadores argentinos, ¿sí? Y sobre todo los jugadores juveniles. Y es por eso que nosotros dijimos, bueno, con estos datos nosotros podríamos llegar también a
a poder compartir justamente cierta bibliografía que podría llegar a ser de utilidad. ¿Vamos bien? Sí, muy bien, Polito. Vamos bien. Bárbaro. Estamos acá todavía, estamos. No, uno no escucha nada y no sabe si se cortó internet, si está todo en orden. Estamos acá. Muy bien, muy bien. Aparte veo la pantalla nada más por eso. Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta presentación? En primer lugar, poder compartir datos descriptivos e inferenciales sobre los valores de partido obtenidos con el GPS. En segundo lugar, ver si había justamente alguna relación entre estos datos y las evaluaciones condicionadas durante el mismo periodo. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Esto se tomó 15 partidos de las categorías más grandes, 14 partidos de las categorías más chicas. ¿Sí? Lo que se hizo fue poner un punto de corte. Se iban a utilizar de esos partidos, de esas categorías, solamente los datos que referenciaran más de 80 minutos por encuentro. Y esto, digo, aproximadamente 105 muestras para las mayores y 98 muestras para las categorías menores. Utilizamos el S5 Optimize, ese sistema de Catapult. No es o sea, ahora actualmente nosotros estamos utilizando otro GPS. No voy a entrar ahora en detalles técnicos de si los valores son los mismos, si son diferentes o cómo cambia en función del dispositivo, pero para que tengan una idea, en ese momento era uno de los más nuevos porque tiene diferentes instrumentos, tiene giroscopio, tiene acelerómetro, tiene magnetómetro, o sea, era un dispositivo que te permitía analizar muchísimas variables mecánicas y a su vez tiene una cantidad de hertz. Los hertz es lo que hace es mandarte la frecuencia y la señal al satélite, y que cuanto más señales tenga, mayor precisión también va a ser el dato, por ejemplo, en las distancias, en las velocidades a diferentes distancias. Entonces, en ese momento era uno de los más precisos y por eso nos pareció importante referenciarlo. ¿Qué variables utilizamos a partir de este GPS? Fíjense, para volumen, distancias a menores de 14 km por hora, o sea, qué distancia se hace a velocidades menores a 14, qué distancia se hace a velocidades mayores a 19, qué distancia se hace a mayores a 25. Para variable de intensidad nosotros utilizamos la velocidad máxima en kilómetros por hora, el PL o el Player Load. Si alguno nunca utilizó GPS, tal vez esto le suene un poco extraño. El PL es una variable que lo que hace es tratar de analizar las aceleraciones en los tres planos, ¿sí? O sea, une aceleraciones en tres planos y las divide por minuto para ver, bueno, si haces más aceleraciones por minuto es una variable justamente de mayor intensidad. Si el PL es más bajo, es una variable de menos intensidad en lo que respecta a las aceleraciones. Los metros por minuto es algo similar, pero nada más que de manera lineal. Uno de manera con cambios de direcciones, con frenos y arranque, y la otra de manera lineal, ¿sí? Pero son dos variables de intensidad. Y después utilizamos esta clasificación de puestos: defensor central, lateral, volante central, interno, externo y extremo, ¿sí? Esta clasificación es aleatoria, es la que se venía usando, es la que se bajó desde el punto de vista de la coordinación por los puestos, ¿sí? Que en ese momento las diferentes categorías del fútbol de las juveniles estaban utilizando por los cuerpos técnicos. ¿Qué podemos empezar a ver? Fíjense, acá empezamos a ver un descriptivo sobre lo que es la variable condicional de saltabilidad. Nosotros en el año 2019, hasta el año 2019, estamos utilizando plataformas de contacto. Desde el 2019, como empezamos a trabajar sobre todo lo que es el perfil fuerza-velocidad, empezamos a utilizar dispositivos que lo que hacen es medirte a partir de una imagen, a partir de un video, te miden justamente otras variables, ¿sí? Que te permiten ayudar no solamente a conocer cuánto saltas, sino también a ver si tenés un déficit de fuerza, si ese déficit de fuerza también puede estar relacionado con un déficit de velocidad y otras cositas más. Pero a grandes rasgos, fíjense, podemos ver el N que se trabajó en cada categoría, novena, octava, séptima, sexta, quinta y cuarta. ¿Cuál fue el promedio de cada uno de esos saltos y cuál fue el desvío estándar para ver si, obviamente, cada una de esas categorías son homogéneas o heterogéneas, ¿sí?
Esto es para que más o menos tengan una idea. Nosotros la aplicación que usamos es MyJump. En sentadilla, nosotros utilizamos evaluaciones de un RM de manera indirecta. Evaluamos otras cuestiones más. Acá yo solamente les voy a presentar las que correlacionamos con los test con los valores de GPS, ¿no? Pero evaluamos también otras cositas más en fuerza. En sentadilla, nosotros empezamos a utilizar un RM de manera indirecta. Para los que no conocen, son ecuaciones de regresión que lo que hacen es que tienen una muy alta validez y que lo hacen es que vos no tengas que llegar a una repetición máxima. Nosotros utilizábamos la fórmula de Briski. Hoy en día lo que estamos utilizando es BBT directamente con el encoder, y a partir justamente de las fórmulas de velocidad nosotros estamos estimando un RM que nos parece todavía de mayor precisión, ¿no? Pero bueno, de manera anecdótica. Lo mismo, acá tenemos el promedio, fíjense, de fuerza, 106 kilos en novena, 120 en octava, 121 en séptima, 145 y así sucesivamente en cada categoría. En velocidad nosotros tuvimos fotocélulas. La verdad es que lo que nos dimos cuenta es que con las fotocélulas, si no tenés gran cantidad de fotocélulas, la velocidad de manera observacional o de manera justamente precisa no la podés tomar, porque tenés que tener por lo menos de 4 a 6 fotocélulas para poder capturar la máxima velocidad. Entonces lo que decidimos, como no teníamos tanta cantidad de fotocélulas, decidimos utilizar otra aplicación que se llama MySprint, que también la ventaja que tiene esta aplicación es que además de darte la velocidad máxima, te permite también obtener datos de, por ejemplo, de fuerza horizontal o de DRF, que es el decrecimiento de la fuerza que vos podés tener a medida que va aumentando la velocidad, que la verdad que son herramientas y cositas que hacen que vos puedas tomar mayores decisiones a la hora también de decir, bueno, ¿cómo entreno a este jugador? Si este jugador tiene un déficit de fuerza, lo tiene en las aceleraciones, lo tiene en los últimos metros, ¿cuándo lo tiene? Entonces, la verdad es que nos pareció muy importante y muy interesante. Y lo que vimos es que, obviamente, acá pueden ver las velocidades máximas de cada una de las categorías, 27, 28, 28, 30, casi 30, ¿sí? Cómo va cambiando de manera promedio en cada una de las categorías. Pero lo otro que también pudimos observar es que muchas veces lo que nos interesaba saber es si esto se correlacionaba con valores de partido, o lo que también puede llegar a pasar es que, por eso después lo vamos a hablar, si vos tenés más distancia, podría llegar a alcanzar muchas veces para los jugadores más chicos o para jugadores que no tienen mucha experiencia. Correr en 30 metros no es una distancia suficiente para poder alcanzar lo que sería el top speed, ¿no? Lo que hablan la literatura. Entonces, también evaluamos, que ahora no lo hablé porque no lo llegué a hacer en todas las categorías, pero evaluamos también en 40 metros para ver si había alguna diferencia con GPS. Bien, otra referencia que acá también les dejo, fíjense, es el 30×15. Este es el test que nosotros utilizamos para evaluar lo que sería la condición de resistencia, ¿sí? Es un test específico de resistencia intermitente. A nosotros, obviamente, nos sirve muchísimo porque no utilizamos tanto el valor de la VAM para el tema de la prescripción, sino lo que sería el BIFT, que es la velocidad final de este test, por varias razones, pero principalmente porque justamente esta velocidad final nos permite a nosotros hacer los diferentes trabajos que plantea Martín Bouchet de manera justamente intermitente, tanto específico como inespecífico. Específico llamo a, por ejemplo, nosotros hacemos intermitentes por puesto, ¿no? Que el defensor central corra de una manera, que el defensor lateral corra de otra, que los internos corran de una manera. Entonces, ese tipo de intermitente utilizamos estas velocidades que metabólicamente están más correlacionadas con el rendimiento del fútbol. Al lado también pueden ver que nosotros, a partir de este test, podemos calcular la VAM. Y a su vez, fíjense, otras cositas que nosotros calculamos, que nos son de muchísima importancia, son el anaerobic speed threshold, o la reserva anaeróbica, que
Cuando hablamos de la reserva anaeróbica, y para los que no estén interiorizados a lo mejor en este tema, te habla de la diferencia que hay entre tu velocidad aeróbica máxima y la máxima velocidad que vos alcanzaste. Imagínense, desde el punto de vista fisiológico, cuando nosotros la máxima velocidad aeróbica se refiere obviamente a la máxima posibilidad o la máxima potencia que vos tenés de poder llevar oxígeno a los músculos y poder metabolizarlo. ¿Está bien? Ahora, esa máxima velocidad aeróbica va a hacer que vos puedas tener también un mayor o un menor rendimiento. Cuanto mayor es tu velocidad aeróbica máxima, mayor desde el punto de vista de velocidades vas a poder tener a nivel fisiológico aeróbico. Entonces, ahora, lo que nosotros estuvimos investigando y estuvimos también analizando es que muchas veces esa VAM está supeditada a tu velocidad justamente máxima. ¿Qué quiere decir esto? Pónganse a pensar. Si yo tengo 30 kilómetros de velocidad máxima, ¿sí? Y mi velocidad aeróbica máxima es de 20, la diferencia que hay entre 30 y 20 es 10 kilómetros por hora. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, ahora, a otro deportista que tiene la misma velocidad máxima, pero que su VAM está en 22, su reserva anaeróbica es mucho más chica, porque su VAM está en 22, ¿sí? Entonces 30 menos 22 es 8. Cuando el sujeto trabaje justamente a su máxima VAM, anaeróbicamente él le va a representar otra cosa, ¿sí? Por eso nosotros también calculamos a qué porcentaje esa velocidad del test intermitente representa su reserva anaeróbica. Bien, después igualmente si ese tema resulta un poco más complejo de entenderlo, podemos volver a repasar, pero para que entiendan por qué lo hacemos. ¿Qué tratamiento estadístico nosotros realizamos? Esto fue con muchísima colaboración y asesoramiento y ayuda de Carlitos, de Magalí, de Fernando Laíño en su momento. Fíjense, nosotros lo que primero que tratamos de buscar es si en los datos que nosotros teníamos había normalidad. Por eso utilizamos el test de Zafiro y Wilcox. Una vez que encontramos que la diferencia era menor a 0,05, vimos si había diferencia entre grupos y utilizamos para comparar y ver si había diferencia significativa el test de Tukey. ¿Sí? Eso por un lado, para comparar. Estos test lo hicimos, obviamente, para comparar entre categorías y entre puestos. Después lo otro que también encontramos es que había algunos datos internacionales. Había una academia en Aspetar, ¿sí? La academia Spire, que esa academia tenía datos similares a los valores de referencia que nosotros tenemos en lo que respecta a las edades. Entonces dijimos, bueno, vamos a comparar a ver si con respecto a los porcentajes por puesto para las mismas variables hay alguna diferencia. Después lo que hicimos fue graficarlo a través de los boxplot, los valores condicionales, y después lo que tratamos de hacer es establecer una correlación a partir de la escala de Hopkins, que utiliza la correlación de Pearson y establece que de 0 a 0,3 es pequeña la correlación, de 0,3 a 0,5 es moderada, de 0,5 a 7 es larga, de 0,7 a 9 es muy larga y mayor a 0,9 es casi perfecto, ¿no? Como nosotros ya conocemos. Bien, ¿qué podemos ver? Fíjense, yo se lo voy a resumir bastante. Cuando ustedes miren cada una de las variables, PL, metros por minuto, distancia total, menor a 14, mayor a 19, mayor a 25 y velocidad máxima. Fíjense algo que ustedes a lo mejor pensarían o deducirían. La categoría más chica es la que tiene los valores en rojo. ¿Qué quiere decir? Que es la que menos intensidad tiene, distancias a diferentes velocidades realiza y la que menor velocidad alcanza. Y obviamente la categoría más grande, la cuarta, tiene la mayor cantidad de valores en verde. ¿Se entiende? Después acá uno puede llegar a ver, están todas las referencias, cuál fue significativamente diferente, con quién. Si la novena es significativamente solamente con la séptima, con la sexta y con la quinta, o así sucesivamente, ¿no? Yo lo que quiero que ustedes analicen, o por lo menos en el día de hoy, lo que más me interesa que ustedes se puedan llevar es que
lo que ustedes a lo mejor podían llegar a interpretar y a deducir es que las más chicas son las que menos valores tienen, tanto en intensidad como en volumen, y las más grandes, fíjense, sexta, quinta y cuarta, son las que en la mayoría de las variables tienen mayores justamente valores de intensidad y volumen. Ahora, piensen en esto, piensen que todo esto puede estar supeditado obviamente a cuestiones biomecánicas, a cuestiones técnicas, ¿sí? Pero hay algo muy importante que, por ejemplo, ¿no? Uno puede llegar también a observar y analizar y a pensar, que también depende mucho del modelo de juego, ¿sí? Cómo juegan, ¿no? En fútbol, las categorías más chicas suelen tener mucho más cada uno de los jugadores la pelota, suelen tener menos asociaciones, suelen tener obviamente menos juego colectivo, y las categorías más grandes todo lo contrario, ¿sí? Suelen tener más asociaciones, más juego colectivo, entonces todo esto hace que la intensidad del juego sea mucho mayor. Ni hablar del modelo de juego, ¿no? No es lo mismo jugar un 4-4-2 que un 3-4-3 o no sé, un 3-4-1-2, o sea, el modelo de juego también hace los valores de GPS, ¿sí? Entonces, por eso nosotros en este momento no estamos analizando eso, pero si nosotros quisiéramos también hasta podríamos llegar a estar interpretándolo. Fíjense por puesto, esto también es muy interesante. Mírenlo, vamos por lo verde, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Acá tenemos, esto es por puesto, todas las categorías juntas. ¿Cuál es el promedio de PL del volante interno? ¿Cuál es el promedio de metros por minuto del volante interno? Fíjense, los volantes internos son los que más intensidad, aceleraciones y desaceleraciones. Piensen en esto, ¿eh? Los volantes internos son los que juegan en el medio, es el clásico 5, el mediocampista. Tienen mayores aceleraciones y recorridos de distancia lineales, son los que mayores distancia o despliegue tienen, ¿sí? Y son los que, obviamente, piensen en esto, miren, tienen mayor distancia, pero miren, ¿las tienen a velocidades altas, 19 o 25 kilómetros por hora? No, la tienen a velocidades bajas. Es típico de un volante central. ¿Se entiende? O sea, piénsenlo por ese lado. Ahora miren esto, un delantero centro y un extremo, ¿no? Todos los que juegan, los extremos juegan por la banda y el delantero centro por adelante. Fíjense, son los que tienen mayores distancias a 19, 25 kilómetros por hora. Piensen en todas las acciones de finalizaciones de goles, se dan todos a máximas velocidades. Entonces son los que mayores distancias a estas velocidades hacen, ¿sí? Miren esto. ¿Se entiende? Entonces, es muy interesante, ¿no? O sea, ya al pensarlo y analizarlo, nosotros podemos llegar a interpretar también eso. ¿Se entiende? Bien. Perdón, ¿alguna pregunta? No, quería decir que sí se entendía, Polito. Perfecto. Perfecto. Bien. Obviamente, todo lo contrario, nosotros, como podemos ver, ¿no? O sea, los que son, si ustedes lo analizan así rápidamente, pueden ver que en las distancias más pequeñas o en las velocidades más bajas, los delanteros son los que menos esfuerzos representan, y en las velocidades más altas, los delanteros son los que esfuerzos más representan. Para también empezar a descubrir y a analizar rápidamente justamente cómo son los resultados que obtuvimos. Esto, como yo les decía, de la Academia Spire, nosotros comparamos, ¿sí? Es una academia que Martín Bouchet durante muchos años estuvo trabajando, y lo que hicimos fue comparar la novena, octava, ¿sí? Menores de 14, la octava son menores de 15, séptima menores de 16, sexta menores de 17 y quinta menores de 18. Y lo que hicimos fue comparar los valores de estas variables, que son las que ellos utilizaban, de nuestra justamente institución con la de la academia. Fíjense, si lo pueden ver en verde, es que en su mayoría los porcentajes de valores que obtuvimos nosotros prácticamente en todas las categorías, ¿sí? Comparado con las divisiones que entrenan en esta academia, en la mayoría fuimos nosotros mayores, ¿sí? Por eso están en verde los valores porcentuales. Fíjense, esta diferencia para mí es increíble, ¿no?
Miren, nosotros hemos alcanzado 30 kilómetros por hora y ellos alcanzaron máximo, o sea, una diferencia un 20%. Es terrible, ¿no? La diferencia. Por eso, para nosotros es importante empezar a decir, bueno, che, la verdad es que es necesario empezar a generar todo este tipo de información, porque a lo mejor lo que podemos encontrar en otros países no representa la intensidad, el volumen y las características del juego que nosotros tenemos. Bien, lo mismo podemos ver por puesto, ¿ven? Defensores laterales, centrales, volantes, externos y delanteros centros. Mismos puestos, variables que ellos utilizaron. Otra vez podemos ver que los valores que nosotros hemos encontrado están todos en verdes, o sea que nuestra diferencia fue mayor, ¿sí? Fíjense, 16, 24, 20, 25, 27, 23, 42, o sea, realmente hay bastante diferencia. No podemos saber si son significativas o no, sí lo podemos a lo mejor estimar o deducir o pensar, pero como no tenemos los datos completos de esta academia, no podríamos hacer un comparativo estadístico, ¿no? Pero si lo analizamos en porcentaje, nos damos cuenta que hay bastante diferencia. Bien, acá podemos ver, fíjense, esto es para que visualmente ustedes puedan ver cómo a medida que van avanzando las categorías, obviamente por cuestiones neuromusculares, hormonales y demás, la fuerza va aumentando. Acá aparece como que hubo una meseta e inclusive una disminución, pero en líneas generales, tanto en fuerza, en sentadillas, como en saltabilidad, podemos ver que a medida que los chicos van creciendo, vamos obteniendo mayores valores. En lo que respecta a la velocidad aeróbica máxima, podemos observar lo mismo, como a medida que van creciendo hay mayores velocidades aeróbicas máximas. Y lo mismo en la BIFT, que es la velocidad final del test de 30 por 15. O sea, es algo que todos esperaríamos, ¿no? Poder observar. Con respecto a la velocidad máxima, test de MindSprint, podemos observar lo mismo. A medida que son más grandes, las velocidades máximas van incrementándose. Lo mismo, como yo les dije, esto fue tomado con la aplicación MindSprint y en 40 metros lo tomamos con el GPS. Podemos observar lo mismo. Lamentablemente, a fin del 2019, cuarta y quinta estaban jugando finales. Los días que tomamos, estos test los tomamos días que esos tenían en la semana ya partidos de finales y no le pudimos tomar a ellos. Obviamente, si llegamos a tomarle velocidades máximas en esas fechas tan definitivas, los cuerpos técnicos no nos iban a mirar con muy buena cara. Entonces decidimos solamente analizar estas categorías, ¿sí? Y me pareció importante que puedan ver que tanto con la aplicación como con el GPS pudimos observar que está la misma tendencia, ¿sí? Y lo otro que me pareció muy interesante, fíjense, un dispositivo que es visual, es un video, un dispositivo que es el GPS, ¿está bien? Que maneja otras herramientas de análisis de información. Y fíjense esto, el partido, ¿no? Dos medidas, dos test analíticos y el test en partido. Si nosotros nos ponemos a ver, podemos ver que lo mismo, a medida que aumentan justamente cada una de las categorías, los valores de velocidad máxima se incrementan. Y obviamente la pregunta que se pueden hacer ahora ustedes es, che, Martín, ¿y hay relación entre el test que encontraste de 30 metros o el de 40 metros con la velocidad de partido? Y yo te diría, muy buena pregunta, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver si hay correlación. Fíjense, otra cuestión que nosotros vimos son los umbrales absolutos. Algo que se pueden preguntar es, Martín, ¿por qué usas 19 kilómetros por hora y no usaste 18? ¿Por qué usas 25 kilómetros por hora y no usas 24, 21? ¿Se entiende? O sea, nosotros los puntos de corte que utilizamos es a través de un paper de Di Santo del año 2010, que cuando estábamos en primera con el cuerpo técnico de Heinze, nos parecía que era el paper que más representaba justamente a los jugadores que nosotros queríamos trabajar. Entonces dijimos, bueno, utilicemos estos puntos de corte. Valores de más de 19, valores de más de 25, esto se considera sprint, esto se considera alta velocidad, alta intensidad y así sucesivamente.
Ahora, en inferiores, como muchos de los jugadores, la verdad es que con el cuerpo yo tuve la posibilidad de trabajar 3 años con Heinze, 1 año con Pellegrino. Nosotros lo que utilizábamos mucho eran los jugadores de inferiores, entonces le pedimos justamente a la coordinación de fútbol amateur si podían ellos utilizar los mismos puntos de corte para que cuando vinieran los jugadores de inferiores a la primera, nosotros podamos analizar rápidamente los valores que ellos nos enviaban. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo decir, corrió 500 metros a más de 19 que corrió 500 metros a más de 17. Porque no tenés el mismo punto de corte, no habría comparación. Entonces, por eso en inferiores se utilizó todo esto. Fíjense, y acá podemos ver lo que yo les decía. Si yo tengo este punto de corte que es umbral absoluto de 19 km por hora, ¿es lo mismo para un jugador de cuarta que para un jugador de novena? Fíjense, claramente no. Para el jugador de novena es mucho más este punto de corte de 19 km por hora que para el de cuarta. Estamos hablando de más de un 70% con menos de un 65%. Y ahora, ¿y esto, Martín, a vos para qué te sirve? Y para entender de que 19 km por hora, lo que yo les decía de la relación anterior, ¿no? Del umbral anaeróbico de reserva. 19 km por hora para este jugador le representa metabólicamente un menor esfuerzo y por lo tanto, cuando él corra, va a poder realizar más metros. ¿Por qué? Porque como su velocidad máxima, en líneas generales, es mayor, 19 km por hora le representa un porcentaje menor. ¿Se entiende? Y para nosotros esto fue algo muy interesante, ¿sí? Entender de que no es que estos jugadores no corren nada o son muy malos corriendo, no. Tenemos que entender que como tienen menor desarrollo locomotor, muscular, hormonal, técnico, etc., cuando yo le analice los valores con este punto de corte, lo estoy justamente analizando de manera sesgada. Y por eso es que nosotros también lo que tenemos y lo que estamos utilizando en inferiores son umbrales relativos, ¿no? ¿Qué quiere decir umbral relativo? Que en vez de decir, bueno, el punto de corte es 19 km por hora, el punto de corte ahora es el 85%. ¿Y por qué el 85%? Y porque para el jugador de novena, que corre 28 km por hora, el 85% va a ser su 85%, y para el de cuarta, que corre a 32 km por hora, también va a ser su 85%. Entonces, ese umbral relativo hace que las cosas se equiparen y no se mantengan diferentes como con los absolutos. ¿Ven? Con 25 km por hora, otro umbral absoluto, pasa exactamente lo mismo. Para los más pequeños es un esfuerzo mayor que para los más grandes. Correlación. Fíjense, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que yo les decía. Los sujetos que corren a 30 metros, que tienen velocidades de 30 metros, generalmente, o sea, los que tienen mayor velocidad de 30 metros son los que generalmente tienen mayor reserva anaeróbica. Piensen en eso. Si tenés mayor reserva anaeróbica, vas a tener mayor posibilidad de rendimiento y obviamente mayor posibilidad de recuperación. Por eso, al correlacionar estas dos variables, ¿qué te dice? Bueno, si yo tengo una gran velocidad en 30 metros, lo más probable es que yo tenga también muy buen rendimiento en todo lo que son los esfuerzos más tirantes anaeróbicos. ¿Cómo son los esfuerzos más tirantes anaeróbicos? Y todas las distancias mayores a 19 o 25. Otra relación que podemos ver, fíjense, los sujetos que tienen más BAM, generalmente tienen mayor BIFT, mayor porcentaje de BIFT en la SR. Entonces, de nuevo, mayor rendimiento anaeróbico. Si tenés buena BAM, vas a tener mayor rendimiento también. ¿Qué podemos ver acá? Fíjense, los sujetos que tuvieron mayores velocidades máximas en partido tuvieron buena correlación. ¿Sí? Miren acá, larga correlación entre 0,5 y 0,7. En velocidad de 30 metros, en distancia de 19 y en distancia de 25, lo que yo les decía. Entonces, ya tenemos que poner a pensar que la variable anaeróbica está muy, muy correlacionada. Velocidades máximas con distancias de más de 25, o sea, esfuerzos de muy alta intensidad, esfuerzos de alta intensidad, 19 kilómetros, con velocidades máximas, está todo muy íntimamente relacionado. ¿Sí? Los sujetos que no están preparados o que no pueden desarrollar esas velocidades altas, probablemente no desarrollen justamente grandes distancias a esas intensidades.
Miren lo que no encontramos, que lamentablemente, ¿no? O sea, gracias a Dios no fui el único, ¿no? Pero cuando, como profe de educación física, uno se pone a pensar, che, si yo salto mucho, probablemente tenga mucha fuerza. Che, si yo salto mucho, probablemente tenga mucha velocidad. Fíjense, son moderadas las correlaciones que encontramos, tanto con sentadilla, con 40 metros, con saltabilidad como con 40 metros. ¿Se dan cuenta? O sea, en estos momentos es donde uno como, yo no me considero investigador, pero en este caso que hice justamente todo este tratamiento estadístico, digo, me quiero cortar las venas. Porque yo esperaba encontrar esto todo verde y me salió todo marrón, ¿no? O sea, no me salió bien. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Conclusiones, entonces. Polito. Es parte de esto y parte de la honestidad, ¿no? Porque muchos te pondrían todo verde también. Olvídate, te lo dibujan. Cocinan el número ahí. Bien. ¿Qué podemos entonces concluir, chicos? Fíjense, las divisiones más chicas son las que obviamente menores valores GPS, con diferencias significativas en todo lo que son las variables de distancia total, distancias de menores de 14. Pero a nivel, fíjense, aceleración y desaceleración, más o menos eran parecidos al resto. O sea, en todo lo que esto tiene lógica también, ¿no? Piensen, aceleración y desaceleración son esfuerzos más breves, más cortos, de menor tiempo. Si bien son intensos, y bueno, estas características son las que a lo mejor los chicos más chicos pueden realizar, pero los esfuerzos de mayor duración son los que menos pueden realizar. Entonces, tiene lógica, ¿no? Lo que hayamos encontrado. Gracias a Dios tiene lógica. Si no, me disfrazo de muñeco. Bien. Análisis de GPS por posiciones. Lo que es intensidad, podemos ver que los defensores centrales y los extremos son los que menor valor tuvieron, y el valor más alto, los volantes internos y centrales. Distancias totales menor a 14 km por hora, tanto los extremos como los delanteros centros son los de menor valor, siendo los internos y los centrales los de mayor valor, que también tiene lógica. Estos tienen mucho despliegue, ¿no? Los internos y los volantes centrales, los que juegan en el medio del campo, tienen mucho despliegue, pero no a grandes velocidades. ¿Quiénes tienen sí mucho despliegue a grandes velocidades? Los delanteros. ¿Y quiénes alcanzan las velocidades máximas por partido? Esto lo encontré yo, ¿no? Los centrales y delanteros centros. Ojo, que también, si me preguntan a mí, Martín, ¿y por qué los extremos o los laterales no? Que es lo que cualquiera se preguntaría, ¿no? Yo lo esperaría, yo lo hubiera esperado y me mató. No lo encontré. O sea, si bien tuvieron altas velocidades o grandes valores de velocidad máxima, y uno dice, mirá, los laterales que van por banda o los extremos que van por banda son los que a lo mejor tienen un gran recorrido como para llegar a una gran velocidad y no me dieron estos valores. Los partidos a lo mejor no le exigieron eso. Y sí exigieron al central que haga un cierre porque el 9 se le iba solo y tuvo que correr 40 metros para atrás y tuvo que cerrar. ¿Se entiende? Estas son las cosas interesantes que uno también puede analizar. Muchas veces piensa que los centrales son lentos. Y acá podemos ver que no pasó. Comparación con datos internacionales, lo que yo le dije, al ver los datos internacionales y ver los nuestros, decir, no podemos utilizar referencias externas. Tenemos que utilizar las referencias de nuestro propio país, de nuestra propia población. Obviamente, y seguir a armar, ¿no? Porque los 14 partidos de las más chicas, 15 de las más grandes, no representa toda la población que hay en Argentina, ¿no? O sea, hablando de fútbol amateur. Los gráficos, como veníamos hablando, tanto en velocidades aeróbicas como máximas, hay una tendencia por cuestiones biológicas crecientes, bandas arbitrarias y absolutas. Lo que yo les mencioné, si yo utilizo para todos 19-25, pudimos observar que para los más chiquitos, este valor de 19-25 es una patada, es algo que les exige muchísimo, y para los más, o sea, y para los más grandes al revés, les exige mucho menos. Y es por eso que nosotros podemos observar que los más chicos son todavía menos eficientes desde el punto de vista metabólicos y que los más grandes logran, al tener mayor porcentaje o mayor VAM, mejor dicho, logran tener mayor eficiencia para la producción de energía y obviamente para la performance. Bueno, en las correlaciones muy largas pudimos ver que 30 metros y la reserva anaeróbica, la reserva anaeróbica van muy bien de la mano, y esto obviamente que
como yo les decía, los de mayor nivel de sprint tienen mayor también rendimiento anaeróbico y, de nuevo, siempre llevémonos al campo. Van a ser los que más distancia, a más de 19, realicen, a más de 25 realicen y obviamente mayores aceleraciones y desaceleraciones. BAM y BIFT. La BIFT está por encima de la BAM, se cree que aproximadamente está entre un 20 y un 25%. Podemos ver que los sujetos que más BAM tienen alcanzan mayores BIFT. Y si alcanzás de nuevo mayores BIFT, mayor resistencia intermitente, te va a querer decir que vas a tener más performance y por lo tanto también una mayor recuperación en esfuerzos intermitentes durante un partido, ¿sí? Un dato muy interesante. R larga, o sea, valores entre 0,5 y 0,7. Polito, 2 minutos. Dale, entre 30 metros y 19 y 25 kilómetros por hora, ¿sí? Lo que pudimos ver que si el test de 30 metros y la velocidad máxima de partido tienen una R larga, quiere decir que esta prueba nosotros la tenemos que seguir utilizando como dato de referencia, porque piensen que nosotros, cuando juegan los jugadores, tenemos 10 GPS en campo. Ahora, el plantel está conformado por 26 jugadores. ¿Cómo hacemos? Yo no tengo 26 GPS por categoría, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar una prueba que también me permita obtener un dato para el resto de los jugadores, para poder también dosificar y prescribir sus cargas. Y como les dije, quiero tirar por la basura todo esto, pero una RM con CMJ o con 40 metros, o sea, y CMJ con 40 metros, la verdad tienen una correlación bastante pobre, moderada, ¿no? Bien, sin más ni menos, la verdad, para mí, como yo les dije, disculpen que no encontré una foto con mayor píxel, pero nada, es un privilegio. Acá están todos los monstruos que a mí siempre me ayudaron, que a mí siempre me enseñaron, y obviamente grandes amigos, y como pueden ver ahí, como mis hijos son, la verdad, una familia para mí. Así que muchísimas gracias. Excelente, Martín, un aplauso. Muchas gracias. Se entendió todo. Súper claro, súper enérgico en cuanto a que se nota que hay una pasión atrás de todo esto, ¿no? Así que muchas gracias. Tenemos un par de preguntas. Si alguien tiene preguntas en el chat que las quiera escribir, es ahora el momento. Y si no, tengo las preguntas que hicieron cuando se inscribieron. Las agrupé para que sean como preguntas similares. Te hago 3 preguntas juntas y después las respondes todas juntas a estas, Polo, si te parece. ¿Qué datos del GPS le otorga mayor importancia y por qué? Y si tuvieras que elegir solo 3 datos del GPS, ¿cuáles elegirías? Y dentro de esto también, para que respondas, ¿cuáles son las funciones y los beneficios del GPS? A ver, la realidad es que hoy en día el GPS te da tantas herramientas que depende mucho de lo que vos quieras analizar. Piensen que el GPS te da más de 250 análisis de variables. O sea, yo les estoy mostrando 6 en el día de hoy, pero no sé, por ejemplo, hoy estoy hablando con otro profesional en Noruega y le estoy mandando 16 variables donde nosotros dividimos por un lado volumen, por otro lado intensidad y por otro lado densidad. Hoy en día para partido nosotros utilizamos el análisis de ciertas variables si somos profes. Si le tenemos que mandar un informe a un técnico, le damos otras, porque la realidad es que el técnico no tiene la comprensión del punto de vista técnico que puede llegar a tener el profe, entonces lo tenemos que simplificar. Si yo, como readaptador, yo utilizo la variable de densidad mucho, porque la densidad me permite, como yo a lo mejor no tengo 20 minutos de entrenamiento con 1 o 2 jugadores que están lesionados, pero yo tengo que saber que, a pesar de no tener el mismo tiempo, que el trabajo es denso. ¿Qué quiere decir que es denso? Que me acumula en la unidad de tiempo, que es minuto, la misma intensidad o mayor a lo que los compañeros hacen en la semana o en un partido. Entonces, es bastante relativo, no te sabría decir. Sí, las que comúnmente, las que yo hoy les presenté, mayor a 19, mayor a 25, PL, metro por minuto, son las que
van a leer en la mayoría de los trabajos de investigación, ¿no? Pero a mí particularmente me lleva, básicamente, como les digo, hacia quién yo quiero hablar, ¿no? Hacia quién quiero mostrarle el dato, porque eso es, chao Carly, eso es lo más importante, ¿no? Que vos como analista puedas transmitir la información que vos justamente, que la otra persona necesita recibir, si no, no tiene sentido. Y la otra pregunta era... funciones y beneficios del GPS. Creo que está respondiendo. Tiene todo bien. Para mí tiene todo bien. Lo único... A ver, lo único que uno le puede llegar a encontrar, pero esto es muy técnico, es que en algunos espacios y por el país en el que nos encontramos, la recepción de los satélites no es la más apropiada, pero tiene alguna imprecisión con respecto a las velocidades máximas o algunos errores con respecto a las aceleraciones y desaceleraciones, pero la verdad que para nosotros es una herramienta muy útil, muy aplicativa. Bien, excelente. A ver, con respecto a las variables, hay una pregunta que habla de la variable cambio de dirección. Supongo que si la puedes explicar, si la usás. ¿El COD? No sé si se refiere a eso, ¿a qué se refiere? No sé si quiere explicarlo un poquito más si la pregunta. Dice acerca de la variable cambio de dirección. No sé si está el participante que la hizo, si no seguimos con la otra y si alguien puede aclarar cuál era la pregunta en el chat, lo resolvemos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las variantes de ejercicios con y sin pelota que utiliza para cumplir con las demandas físicas estipuladas por el GPS en las sesiones de entrenamiento de los distintos microciclos? Nosotros tenemos un morfociclo patrón que lo que hacemos es trabajar día por día las diferentes cualidades físicas. Se lo simplifico. El primer día hacemos todo lo que es una recuperación activa. El segundo día, nosotros jugamos los sábados. El domingo tienen libre. El lunes hacemos todo lo que es una recuperación, una restauración activa. El martes hacemos todo lo que son los trabajos de tensión orientados a todo lo que es aceleraciones, desaceleraciones y esfuerzos de corta duración y alta intensidad. El miércoles hacemos todo lo que es desarrollado o relacionado al volumen, que es lo que comúnmente nosotros utilizamos más tareas más similares a lo que es un partido. El martes, para que tengan una idea, hacemos todo lo que es 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, o sea, espacios chicos, con pocos jugadores y que tengan mucha interacción con la pelota. Los jueves lo que hacemos son tareas más relacionadas con la velocidad, todo lo que sería a lo mejor los repliegues, las transiciones de ataque y defensa, de defensa-ataque, o sea, utilizamos todo ese tipo de tareas desde el punto de vista táctico. Y el viernes utilizamos todo lo que sería la activación, que son, se prepara la pelota parada y se hace ejercicio de coordinación y no es velocidad, sino más que nada a lo mejor estímulos muy breves que activen a las fibras rápidas para el partido, ¿no? En líneas generales, todo lo que hacemos es con pelota y viene bajado desde el punto de vista de la coordinación técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que las tareas tienen todos contenidos tácticos. No es que nosotros decimos, bueno, ahora vamos a hacer 5 pasadas de 30 metros. O vamos a hacer un intermitente 20 por 20 en 100 metros. No, nosotros hacemos todo con pelota. En el caso de que el profe, a medida que va analizando las variables de GPS, todos los profes, todas las categorías, gracias a Dios, este año, ¿no? En ese momento no. Este año tenemos de 6 a 7 GPS por categoría. Entonces, cuando se da cuenta que el grupo no alcanza justamente los valores que se tienen que relacionar con los de partido, ahí se compensa con una tarea analítica. En el caso, por ejemplo, como yo les digo, los martes que se hace tensión, que se hace aceleración y desaceleración, se puede completar con un RCA, Repeated Sprint Ability. En el caso de los miércoles se puede hacer un intermitente
neuromuscular o un intermitente, qué sé yo, de tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, 5. En el caso de los jueves, de nuevo, se puede hacer velocidades tanto lineales como circulares, que está también mucho en boga. Entonces, se compensa la carga analítica si es necesario, si no, no. Bien, excelente. Creo que eso, por lo menos lo último que dijiste, respondió la pregunta que venía después, que era ¿qué función tienen los datos que arroja el GPS para dosificar entrenamientos en el fútbol juvenil? Que es un poco justo de lo que hablaste al final. Ah, bueno. Buenísimo. Bien, la próxima pregunta es ¿cómo podría aplicar el sistema de GPS en un ámbito de fútbol no profesional? De la misma manera. O sea, la realidad es que mientras que el profe, ¿no? Tenga la posibilidad de tener la herramienta, uno lo que va haciendo es obtener sus propios valores. Siempre el mejor test es uno mismo, ¿no? O sea, uno tiene que interpretar eso. Y a medida que nosotros vayamos utilizando la herramienta y recibiendo, adquiriendo información, ya uno mismo puede empezar a tomar decisiones mucho más precisas. O sea, no cambia de que sean futbolistas profesionales, futbolistas amateur, como en el caso de los juveniles, o futbolistas recreativos. La realidad es que no, la implementación, la utilización y la toma de decisiones tienen que ser exactamente iguales. El profesional tiene que ser uno, no la población. Por lo menos es lo que pienso. Me gusta esa frase de eslogan. Bien, la próxima pregunta tiene que ver con ¿qué test físicos usás en las categorías juveniles? Bueno, la mayoría ya los vieron, ¿no? En resistencia todo lo que es el 30x15, en fuerza, además de sentadilla, utilizamos BBT, ¿no? Para el que no conoce BBT, son todo lo que es la estimación de la velocidad, entrenamiento basado en la velocidad, a partir del encoder, ¿no? Nosotros tenemos 2 encoders, entonces lo que hacemos es utilizar el sistema de Evolution, que es un software, que a partir de ese sistema nosotros podemos ver la velocidad en vivo y utilizamos un protocolo de evaluación para que a partir de 4 series, tanto en sentadilla, en press plano, remo en banco, como en hip thrust, poder estimar justamente a partir de esas velocidades la fuerza máxima. Y a partir de ahí, como nosotros tenemos el encoder, en cada uno de los entrenamientos semanales vemos como la velocidad y la fuerza máxima es muy relativa a el día a día del sujeto, es muy variable la fuerza máxima. No es que porque hoy tenga 150 kilos de sentadilla, la semana que viene mi 80% va a ser 120. No, puede ser 110 o puede ser 130. Depende de si dormí, si no dormí, si estoy de buen humor, si no estoy de buen humor. O sea, es muy relativa la fuerza máxima. Entonces, nosotros, como entrenamos por velocidad, si el sujeto no alcanza la velocidad que nosotros le estamos pidiendo, tenemos que tomar una decisión. Quiere decir que esos kilos que nosotros pensamos que eras 80, no es 80. Entonces le tenemos que bajar el peso para que pueda sostener la velocidad, ¿no? Después tomamos el de flexibilidad, tomamos test de Wells, pero la realidad es que la flexibilidad lo tomamos por costumbre porque el taller de bioestadística, el departamento de bioestadística empezó en el año 2007. Y imagínense toda la cantidad de datos que nosotros venimos recolectando. Les dije fuerza, les dije resistencia, velocidad en 30 metros con My Sprint y nada más. Y después, no lo hacemos nosotros del departamento de estadística, pero lo hacemos todos. Si alguno conoce lo que es el Functional Movement Screening, que es el FMS, que son todas valoraciones funcionales para ver si hay acortamientos o alguna cuestión desde el punto de vista locomotora de los jugadores. Bien, y ahora vienen mis preguntas, que el otro día los compliqué a Martín, al otro Martín.
Habías dicho en un momento que usabas un umbral relativo, por ejemplo, del 85%. Esto significa que vos tenés la velocidad máxima de cada jugador individualizada, no es que tenés una velocidad máxima para los jugadores de cuarta. Exacto. Bien. Y me quedó una duda, presentaste los resultados comparados con estos resultados que habían sido tomados en el exterior, y quería saber si el nivel de los jugadores que habían comparado era lo mismo. Eran como si eran las mejores categorías, o sea, si eran las mismas categorías y el mejor nivel que existía en el país, por ejemplo. Exactamente, sí. Esa es una academia, si usted la busca, es una academia que se utiliza solo para investigación. O sea que ahí van, la mayoría de los participantes son todos clubes que lo que hacen es ofrecer justamente su población para investigación. Entonces, es una academia que, no sé, bueno, seguramente están al tanto que ahora en breve va a ser el Mundial en Qatar. Qatar es uno de los países que mayor infraestructura y desarrollo en fútbol tiene. Entonces, lo que hicieron fue llevar a todos estos jugadores para poder utilizar GPS y ver cómo ellos competían, y publicaron los datos promedio de cada una de estas categorías. Lo que hice yo fue decir, bueno, son las mismas edades que están utilizando ellos, son las mismas edades que tengo yo en el 2019. Comparé la misma clasificación en distancia, las velocidades que ellos utilizaron con las mías, y vi porcentualmente si nosotros estábamos en promedio por encima o por debajo. Básicamente eso fue lo que hice. ¿Y la herramienta de evaluación era similar también? El mismo GPS. Ah, espectacular. Sí, eso era lo que también dije, me quedé pensando, digo, tenés un 20% de más, digo, ¿no habrá algo en el instrumento? Veo que no. No. Que era real del dato. La realidad es que, como yo no quería entrar en eso, pero el método que mayormente, a lo mejor en Europa se utiliza, es todo lo que es el análisis de video para poder determinar todos estos datos. Y sobre todo en partidos, ¿no? La realidad es que acá en Argentina toda esa infraestructura no está en ningún club. Entonces, la utilización de GPS es la herramienta que la mayoría tenemos al alcance. Excelente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Chao, Ari, gracias. Yo ya resolví todas las dudas que tenía, que me había anotado para preguntar, así que, bueno, Polito, te queremos agradecer, obviamente, la colaboración, la buena predisposición, y creo que coincidimos en esto de que siempre fue el espíritu del laboratorio, la enseñanza, ¿no? Lo que sabemos, darlo entero y el crecer a través de que crezcan todos alrededor. Así que, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias a todos. Bueno, y con esto... Perdón, no te escuché. ¿Cómo? No, gracias a todos, dije. Excelente. Bueno, con esto damos por cerrado el ciclo de Ateneos 2021, con esta virtualidad nueva. Creo que fue un buen año. Martín Fari, no sé si querés decir algunas palabras de cierre, y si no... No lo tenía pensado, pero bueno, nada, agradecer. Y a estar atentos a que el año que viene repetiremos con una modalidad que todavía estamos tratando de resolver, pero bueno, que la idea es que una modalidad a la que podamos llegar a más cantidad de participantes. Así que bueno, nada, agradecer a Martín, excelente como siempre, y bueno, y a todos los que nos siguen. Anótense en el canal de YouTube. Exacto. Quedan grabadas las charlas en el canal de YouTube, está todo subido lo de los Ateneos anteriores, están las charlas, los Ateneos anteriores, está todos los videos de Batería Dickens también, que fue la exposición anterior, así que suscríbanse, pónganle likes y esas cosas que se hacen en las redes. Y creo que nada más, les estamos mandando el link. Pauli, ¿ya se los mandamos con la invitación? ¿El link de YouTube? Sí, cuando mandé el último Ateneo a Martín, les mandé el link. Bien, excelente, chicos. Entonces, muchas gracias, que tengan una buena semana y nos vemos el año que viene.